Muy buenas noches, seguimos entonces con Tertulia Teológica. Mi nombre es Helber Conde, estamos con el profesor Joel Zarman, quien está dándonos una introducción, una enseñanza de la importancia de la crítica textual. Y estamos tratando de responder a la pregunta si la versión de mi Biblia es confiable. Joel, entonces seguimos adelante. Ok. Entonces, en el Renacimiento y la Reforma están empezando a buscar textos fiables, textos más antiguos, más auténticos. En vez de tener una copia nueva, pues ahora están buscando una copia más vieja. Y eso no es algo que se solía hacer. Y a medida que pasan los siglos van a desarrollar este estudio de lo que es la crítica textual, de lo que es la búsqueda por los testigos que le den algo fiable, un buen ejemplar del original. ¿Cómo desarrollan este estudio? Buscan entender primero cómo evaluar los manuscritos que tienen. ¿Cómo se evalúa un manuscrito? ¿Hay una pregunta? Bueno, hay un par de preguntas. No sé si sea oportuno ya. Yo las doy y Joel o las va a desarrollar o las contesta. Entonces, la primera dice: escuché decir que los padres apostólicos citaron ampliamente el Nuevo Testamento, que casi se podría reconstruir todo a partir de sus citas, sin el uso de los manuscritos del Nuevo Testamento, y que con un porcentaje alto de concordancia a los mismos. ¿Es cierto esto? Sí. Las citas que hacen los padres son uno de los testigos. Vamos a hablar de los testigos después, pero es uno de los importantes testigos y son muy útiles para muchas cosas lo que escriben los padres de la iglesia, y está bien dicho eso, sí. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con lo que hablábamos un poco y me parece, digamos, bien interesante en relación a que nuestros oyentes pueden estar pensando algo parecido. Y la pregunta es la siguiente: ¿no sería peligroso, dice el hermano Álvaro, no sería peligroso por la fe de algunos decir de errores en las traducciones primeras? Quizás es peligroso, pero es la verdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Decir lo que no es la verdad porque hay peligro? No, hay que decir la verdad. Es lo que sucedió. Mira, si tú tomas una página de la Biblia y la copias a mano, ¿cuál es la probabilidad que cometas un error? ¿Sí? Una página nomás. Sigue copiando 2, 3, 4, 10, 20 páginas, lo que necesites. Todas las copias de todas las Biblias que cualquier persona tuvo en los primeros siglos tienen que ser copiados a mano por un ser humano. Vamos a hablar acerca de cómo lo hacían. Tenía gente profesional, hasta sabemos cuánto cobraban por hacer una copia y todo eso. Pero si tú copias una página de la Biblia a mano, vas a cometer un error, ¿sí? Nadie te preserva que no lo vas a... Quizás puedas copiar una página bien, 20 páginas bien, pero al fin del día, cualquier copia que tú haces a mano va a tener algún error por ahí, ¿sí? Entonces, no podemos decirle a la gente que eso no sucedió. Por más cuidado que se tome un ser humano, pues van a entrar pequeños errores en cualquier copia, porque se hacen toditas, por más de 1000 años, hasta que se inventa la ¿cómo se llama? ¿La impresora? La imprenta. La imprenta, hasta que se invente eso en el siglo XV, creo que es. 16, más o menos, 15, 16, sí. Gutenberg. Sí, pero hasta que no se haga eso, pues todos lo están haciendo a mano. Y claro, se cometen errores en los libros de hoy. Si tú lees un libro de hoy, puedes encontrar en cualquiera de ellos algún errorcito por ahí, ¿sí? Entonces, quizás eso es peligroso, pero la verdad es que, pues, ¿qué más le podemos decir a la gente, sí? Lo que tenemos que hacer para prevenir que les haga un mal es educarlos bien acerca de cuál es el resultado, cómo se hacen todas estas cosas, cuáles son los testigos, cómo evaluamos eso, qué clase de estudio se hace, por qué es el resultado fiable. Y también
enseñar de cómo estudiamos la Biblia, cómo hacemos la teología, cómo se desarrolla, cómo se conecta con el pasado y todo lo demás que hacemos en la iglesia. Y por eso la crítica textual, ¿no? Exacto. Por eso es importante la academia, por eso es importante el estudio y por eso es que es importante que la iglesia se esté preparando cada día más en estos asuntos, porque se pueden generar ciertas incertidumbres. Ahora, yo veo esto, si me permite, Joel, dar un aporte, yo veo como algo, digamos, también positivo. ¿En qué sentido? En que en el mundo secular, académico, de alguna manera las personas, cuando quieren rechazar a Dios, critican el hecho de la Biblia misma. Pero cuando se muestra la realidad de que lo que hablábamos, de que hay muchas copias, Joel nos decía más de 5,000 copias, ¿no? Uh-huh. Que hay más de 5,000 copias, que como decía Edwin, que está ampliamente el Nuevo Testamento citado por los padres apostólicos, y que además de eso, de las copias, de las citaciones porque se han dado del Nuevo Testamento, y que además de eso, digamos, hay un testimonio de una iglesia andando, eso en algunos momentos desvirtúa el concepto del ateo o del académico que quiere por debajear la Biblia. Uh-huh. Porque digamos que aunque hay unas variantes que son claras, no supera eso la realidad del dinamismo que tiene, ¿no? Es decir, la realidad de que hay copias, la realidad de que hay un trabajo de crítica textual, la realidad de que hay personas que le han citado, la realidad de que hay personas que se han dedicado a recopilar, que hay personas que que han traducido. Entonces es una realidad que no se puede quitar porque Dios ha preservado su palabra, mejor dicho. Sí. Pero Sí. ahí queremos decir, su preservación no ha sido milagrosa, pero ha sido providencial. Exacto. Estos problemas y dicen, no, es que vamos a retirar, no vamos a pensar sobre eso porque entonces no vamos a tener fe en la Biblia. No, esa no es la actitud correcta. Hay que pensar sobre esas cosas, hay que investigar, hay que hacer todo el trabajo. Y lo que hallamos es que Dios sí ha preservado su palabra. Y para el académico se siente, pienso yo, más desafiado a creer, porque lo que estamos hablando, lo estamos hablando, como dice Joel, desde la providencia y la preservación, donde Dios ha permitido que existan hombres que han hecho su trabajo, ¿no? Exacto. ¿Listo? Sí, es una disciplina que, o sea, no necesariamente la mantienen los cristianos. Hay muchos cristianos involucrados en eso, pero es una disciplina académica y uno no tiene que ser un cristiano para manejar estos textos y dominar la disciplina. Bueno, ¿cómo sabemos cuándo se escribió un manuscrito? Para evaluar su edad, ¿sí? Y para evaluar más cosas acerca de él. Entiendo que lo que hacen principalmente es evaluar un manuscrito por la formación de las letras. Ya vemos que a veces se puede saber de dónde en el país vino esta u otra persona, porque, por ejemplo, en esta parte del país, pues le enseñan a escribir las letras así con quizás una peculiaridad, y se puede saber eso. Pues también se puede notar eso en la formación de las letras en la antigüedad. De hecho, se puede saber porque pues en algún momento todas las letras iban pegadas y no las separaban, ¿sí? En algún otro momento todas las letras eran mayúscula, no habían desarrollado la minúscula y otras cosas así. En otro tiempo quizás formaban la letra B de un modo y en otro tiempo pues cambiaron la forma de hacer la letra B o cualquier cosita así. La gente estudia eso y lo coordina dentro de su otra información. Se desarrolla la disciplina de lo que se llama la paleografía.
cómo leer el puño y letra de un escrito antiguo. Y además tenían en otros momentos contracciones que se empleaban. Si escribían mucho una palabra, la contraían, ¿sí? O no escribían toda la palabra, sino 2 letras de la palabra para representarla. Entonces, existen también gente que conoce los manuscritos porque hay muchos esfuerzos como en España y en Inglaterra, en las bibliotecas europeas que tienen libros muy antiguos, de restaurar esos libros, y ellos ven cómo hacían los libros, ¿sí? De este material, que lo hacen de este otro material. Gente que hace mucho estudio de esa labor, aprenden mucho de ese delicado patrimonio que tienen en esos lugares, y hoy se invierte mucho dinero para preservar esos antiguos libros y los estudian con mucho detalle. Un fragmento de un papiro del segundo siglo vale tanto que se guarda con muchísimo cuidado y solo lo pueden estudiar gente que tiene mucha preparación, tiene que estudiar, tienen que ser recomendados, tienen que ser reconocidos. Es decir, no cualquiera lo hace, pero gente que tiene mucho cuidado con papel que es muy frágil y artículos que son antiguos, escasos y por eso muy valiosos. Obviamente también se puede saber de un manuscrito porque a veces existen libros dedicados. Este libro es dedicado a este rey, este libro es dedicado a esta persona, y eso lo ubica en su lugar y su tiempo. Pero no creo que la mayoría tienen ese tipo de detalles. Hay que buscar como pistas, como si fuera uno Sherlock Holmes entre los manuscritos. Otros se pueden fechar por la piel del animal. Hoy se usa a veces, creo que se dice en español, el ADN, ¿verdad? DNA es ADN. El ADN del animal. Buscan sacarle el ADN al cuero, porque es cuero de animal el pergamino, la piel del cordero o de la ternera de donde se sacó el papel, y a veces así están ubicando de dónde llegó y de cuándo fue. Un papiro es diferente a un pergamino. Un papiro es más antiguo y solo sobrevive en climas áridos como lo es Egipto. El papiro se hace de las fibras internas de esta planta del papiro que crece al lado del agua. Tiene un tallo largo lleno de una médula que la cortan en tiras y es como blanca o quizás amarilla. Estas tiras de la médula del papiro las arman haciendo una lámina de tiras verticales y luego otra lámina de tiras horizontales, ¿sí? Primero las tiras verticales de arriba abajo, luego las tiras horizontales de un lado al otro, y se aplastan estas 2 láminas una sobre la otra y se secan, y así queda la hoja de papel hecha de papiro. Se pule la hoja y se prepara quizás con blanqueador. A veces también se usa blanqueador en el pergamino. Y en el papiro se escribe sobre el lado que tiene las tiras que corren de forma horizontal. El papiro no se suele escribir en ambos lados porque tiene las líneas verticales el lado reverso, entonces estorba. Escriben en forma horizontal con las líneas naturales de la médula del papiro, como las líneas de un cuaderno, aunque se pule. Siendo de planta, pues no dura este papel como de un pergamino. Y el pergamino se desarrolló en Perga, en Asia, en clima menos clemente que el desierto árido de Egipto, donde el clima, el pergamino se desarrolla es más difícil de conseguir, obviamente. A veces son terneras que no nacen y pues tienen su cuero muy flexible y se alisa, se pule mucho para que quede muy delgado, pero dura mucho más. El papiro duraría, por ejemplo, si estoy bien en La Guajira, donde es muy seco, como nunca duraría en un lugar húmedo como es Tunja o Bogotá. Y entonces en el antiguo cercano oriente, en el Mediterráneo, pues el papiro duró en lugares como Egipto, pero en otros lugares desarrollaron pergamino, y en Europa especialmente porque llueve mucho. El pergamino es lo que se debe usar. Y el pergamino es de cuero de ternera, cordero, la cría de animales como estos.
siervos a veces. Todo este material se coordina, toda la información la coordina la gente que la estudia, hacen doctorados, comparan, se vuelven expertos y también pues tienen que saber muchos idiomas para meterse a hacer eso. Todo eso es para decir, este no es un trabajo. La crítica textual que se hace, los duros que hacen esto, nosotros tenemos información acerca de lo que hacen la crítica textual, pero uno para hacer eso tiene que saber muchos idiomas antiguos, y no solo saberlos, es dominarlos, porque los tiene que leer en el puño y letra de una persona que quizás ni siquiera escribió bien, ¿sí? Entonces es mucho trabajo, es mucho que hay que entender, y es un tema por eso complejo, pero la verdad es que se trata de algo que no es sencillo, y es importante cuando hablamos de la crítica textual, reconocer eso. Eso es un punto que quiero sobresaltar al comienzo. Esto no es algo sencillo, ¿sí? Entonces, habiendo hablado de eso, no sé si ahí lo dejamos o si queremos entrar en el tema de los testigos, que es un tema algo largo. Yo creo que ya podemos dejarlo ahí. Son las 9:04, está bien el tiempo. Antes de cerrar, Edwin dice, hablando de lo que manifestaba Joel acerca de que son muchos profesionales los que trabajan en esta labor, y dice, hasta los herejes, ejemplo Marción, que Dios usó para preservar las cartas del apóstol Pablo, ya animará a los cristianos a escribir y copiar, dice Edwin. Bueno, terminamos básicamente eso, Joel. Digamos que no vamos a entrar en el tema, pero para, digamos, animar a nuestros oyentes, exactamente qué es lo que veremos en el próximo programa. Sí, entonces vamos a hablar de estas copias. Le llamamos en la crítica textual los testigos, son testigos al original. Vamos a hablar de qué categorías de testigos hay y algo acerca de lo que sabemos y la historia a veces de cómo se recuperó este u otro, que eso es interesante también. Vamos a hablar de qué clases de testigos hay, para qué sirven, cómo los evalúan los expertos, y luego vamos a hablar como de la historia de la crítica textual, cómo se desarrolló en los siglos después de la Reforma, y pues hay varias otras cosas para considerar. Tenemos por lo menos una semana más de esto. Y esos testigos son los que se relacionan con digamos, las de donde se toman para hacer las versiones de la Biblia actuales. Sí, o sea, la crítica textual evalúa a estos testigos y de ellos pues hace sus decisiones sobre cuál variante debe estar, cuál variante no debe estar. Y lo que hacen en realidad es poner un texto completo y luego decir cuáles son las variantes y por qué están rechazando eso, y explican todo ahí, cuál es el manuscrito que dice que sí, cuál es el manuscrito que dice que no. Vamos a hablar de eso. Y cuando uno analiza eso, entonces, después de reflexionar en eso, puede uno pensar en relación a su Biblia o a las Biblias que hay en español, por ejemplo. Ahí es donde uno piensa, bueno, esta versión de la Biblia es tomada de estos rollos, es tomada, ¿verdad? Sí, se puede evaluar, por ejemplo, que la versión que se usa, que es muy común, la Reina Valera, se toma del Textus Receptus, que no es un texto pues muy actual, pero todavía el resultado es confiable, es fiable, ¿sí? No se usa para decir, no usen la Reina Valera, pero se usa para ajustar y en las versiones más actuales, pues ser más precisos. Exacto, y por ejemplo, en la Biblia de las Américas, que es una versión que utiliza otros textos, ¿verdad? Y que es unas Biblias que está también tomando mucha fuerza hoy día, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? Sí, pues ahí tienen dos cosas, ¿verdad? Una es que usa después de la crítica textual, su base griega es más actual que la de la Reina Valera, y su principio de traducción parece ser un poco más
hacia la traducción literal, ¿verdad? Que la traducción más dinámica del NBI. Y ahí entonces entra también la nueva versión internacional. Es decir, si queremos reflexionar en esto y sacar conclusiones, pues es necesario entender la crítica textual y es necesario entender entonces la veracidad o digamos qué se dice sobre esos testigos, ¿verdad? Entonces hay buen tiempo para reflexionar. Les animo a que el próximo lunes sigamos entonces todos estudiando, reflexionando. Agradecemos al profesor Joel Sarman por esta oportunidad. Y ya hay una muy buena introducción. Nuestra mente genera un panorama diferente. Ya estamos poniéndonos en perspectiva para poder llegar a conclusiones de lo que vivimos diariamente en relación a la Biblia que leemos. Gracias, Joel. ¿Algo más para decir? No, creo que con eso ya ahí lo dejamos. Gracias. Listo, entonces, hermanos, les recuerdo que este es un programa de la Iglesia Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Helber Conde, están todos invitados. Mañana tenemos Batalla por la Pureza Sexual a las 8 de la noche. Tenemos el miércoles Mujeres conforme al corazón de Dios a las 6 de la tarde. El jueves tendremos Orad sin cesar a las 8 de la noche. Les animo a que continúen con la programación y que el Señor los bendiga.